Empezar la palabra del Señor, un mensaje que nos ha mandado nuestro Padre espiritual. Escúchelo, él está ahí en Estados Unidos, en la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado, se está llenando del Señor junto a unos hermanos que fueron, y él manda un mensaje después de una reunión para todos nosotros, y bueno, vamos a escuchar. Hola hijo, desde el Rey Jesús, la plena reunión donde el poder de Dios se está manifestando, queremos dejarles nuestros saludos y las bendiciones de lo alto para ustedes, para su familia y para todo lo que viene. Entramos en una mejor temporada, recuerden que Dios es bueno, siempre ha sido bueno. Nos estamos viendo, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Ese es el saludo de papá de Estados Unidos. Estaban terminando una reunión y estaban ahí sonando un poquito salsa ahí, ¿no? Nosotros hacemos las canciones como New Wine, pero no nos sale todavía tan así, tan salseado el asunto. Pero bueno, vamos camino a eso, ¿no? Pero ¿suena linda o no suena linda la alabanza que hacemos para el Señor? Amén, gloria a Dios, amén. Aleluya. Bueno, los saludo, Dios los bendiga a todos. Agradezco esta oportunidad que me da el Ministerio Internacional del Hombre de Galilea de poder compartir la palabra del Señor. En la reunión anterior compartió nuestra hermana Ruth la palabra y ella habló de la presencia del Señor, de amar la presencia de Dios y de que Dios no nos mueva en ningún lugar, como lo dijo Moisés, ¿no? Si la presencia de Dios no nos acompaña. Dios ha hablado a mi corazón para que yo traiga este mensaje a la iglesia y el tema es volviendo al amor. Ese es el tema que vamos a hablar y si hablamos del amor, rápidamente nosotros los hijos de Dios tenemos que pensar en Dios y en Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Y ese fue el acto más grandioso de amor que nosotros pudimos haber recibido, que nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Pero antes de empezar, yo quería tomarme el tiempito de hablar acerca de justamente, por ahí voy a reiterar muchas veces la palabra amor, pero es Dios queriendo grabar esa palabra en nuestro corazón, amén. Y vamos yo busqué el significado de la palabra, la busqué en el diccionario, en el de la Real Academia Española, en el RAE, y también lo busqué en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y dice así, lo que nos enseña el diccionario, dice, un sentimiento de afecto y pasión experimentado por una persona hacia otra, un afecto por alguien o por algo cuyo bien es el que nosotros deseamos. Fíjense lo que dice el diccionario de la palabra amor. Un afecto, una pasión que uno siente pensando, deseándolo hacia otro. Amén. Y vamos a leer ahora, todos sabemos, y el que no lo sabe se va a enterar hoy, es que toda la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por Él. Amén. Entonces fíjense, vamos a leer 1 Corintios 13, vamos a ir a 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 8. Es una carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Saulo en la reunión anterior? Me tocó predicar y hablé de Saulo que se convirtió en Pablo, y esta es una carta que él hace y le escribe a los corintios, y él les enseña y les habla del amor visto por Dios, pero nos va a ayudar a nosotros hoy para que desde hoy, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que la palabra nos trae luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? Desde el día de hoy vamos a entender qué es el amor, y te aseguro que si Dios te trajo a este lugar es porque quiere Él que escuchemos acerca de Él, de Jesús, y de lo que significa realmente, y nuestra actitud desde ahora en adelante hacia Dios, hacia mi prójimo, hacia mi familia y hacia mí mismo. Amén. Cuando nosotros estábamos cantando hace un instante estas hermosas alabanzas al Señor, Dios me ministraba, y yo creo que a la mayoría de ustedes también los estaba ministrando el Señor, pero Él lo llevaba
más allá del problema que estamos teniendo hoy. ¿Cuántos tienen problema hoy? Amén. Yo también tengo unos cuantos problemas, pero sé que mi solución está en el Señor. La respuesta a todos mis problemas está en la palabra de Dios. Amén. Y a veces la respuesta que me da la palabra o que me está dando hoy la vida no es la que yo espero, pero hoy vamos a encontrar que en Dios y en su amor lo tenemos todo. Parece algo loco, ¿no? Pero si vivimos nosotros como hijos de Dios, pensando en el sacrificio de Dios, de su Hijo, y que verdaderamente eso lo tiene que llenar todo, vamos a empezar a vivir de manera diferente. Pero eso lo va a empezar a hacer el Espíritu Santo a medida que vayamos en el tema y la palabra. Estoy seguro que la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a ir obrando en tu mente y en tu corazón y va a estar en vos, como lo estuvo en mí, de seguir con la actitud que tenía o cambiarla o simplemente dejar pasar la oportunidad. Pero no quiero, yo para mi vida y mi familia, no. Quiero verdaderamente, y ahora vamos a leer, cimentar mi relación matrimonial, mi familia, mi servicio al Señor, mis relaciones con ustedes en base al amor. Vamos a entender, por lo que dice la palabra, que existe la fe, la esperanza y el amor. 3 cualidades importantes. Y la Biblia nos habla de que la más importante es el amor. Que podemos hablar en lenguas, que podemos ver, interpretar sueños, que, no sé, levantamos acá un muerto. Por la fe lo podemos hacer. Porque Dios cumple a su palabra y si hay un hombre con fe, algo va a suceder. Por eso tomate de esta palabra. No me mires a mí, no es el mensajero, siempre digo, sino el mensaje el que tenés que tomar para activarte, amén. Aleluya. Entonces vamos a leer ahí, 1 Corintios 13, del 4 en adelante, y dice la palabra del Señor. Miren lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es importante lo que viene. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Amén, hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Fíjense los atributos de lo que dice la palabra del Señor, que tiene esa palabra que tiene tan poquitas letras, pero cuánto representa. Y el Espíritu Santo de Dios me hablaba a mí principalmente y me decía el Señor, ¿cuánto amor tenés? Y a veces nos pensamos, no, yo tengo un amor tremendo. A veces yo he creído que estaba actuando y obrando en amor, y en realidad a veces no estaba actuando en amor, sino yo hablo siempre y digo, calmando conciencia, que no es lo mismo que actuar en amor. No es lo mismo hacer algo porque sé que voy a quedar bien o porque voy a satisfacer un deseo mío personal y no lo hago justamente porque la persona a la que yo le estoy brindando, vamos a hablar, yo lo voy a llevar un poco al matrimonio o al noviazgo, pero para dar ejemplos, porque ¿cuántos estuvieron enamorados alguna vez? Enamorados, que dice, yo estuve enamorado, nadie más estuvo enamorado, ¿qué pasó acá con el amor? Señor, ahí está, ¿ves? Hemos estado enamorados. Entonces, pero vamos a hablar bien, enamorados es una cosa, obsesionados es otra, ni hablemos, ¿no? Y empecinado, otra más. Si no es mío, no es de nadie, eso no es amor. Amén. Pero yo voy a dar ese ejemplo, pero lo podemos trasladar también al servicio al Señor, a cómo me relaciono con mi prójimo, con mi amigo, con mi hermano. Y vamos a entender que a veces estamos un poquito ahí, como decimos, a veces un poco flojo de papeles ahí cuando tenemos un vehículo, un flojo de amor, pero tenemos quien llene el tanque de combustible a nuestro corazón y a nuestro espíritu, que es Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios es amor. Entonces, si lo tenemos a Él, vamos a empezar a dar amor y vamos a entender y nos vamos a mover
en amor. Voy a decir muchas veces amor, le va a quedar grabado tanto en amor, el amor que se va a acordar todo el día de mañana. Entonces fíjense, voy a reiterar un poquito el versículo 4 y los voy a ir hablando en relación al que estuvo verdaderamente enamorado. Fíjense, el amor es sufrido. ¿Hemos sufrido? Cuando te decían, chao, o te mandaban un mensaje con una carita o la manito así, y nosotros estamos ahí sufriendo y esperando. Bueno, dice el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Y si alguno se está queriendo poner de novio ahí o tiene una relación, fíjense lo que dice Dios acerca del amor. Y no quiero decir que no lo hagan, que no lo intenten, pero que lo hagamos de manera sana, de manera correcta. Obviamente que somos seres humanos y por eso necesitamos la ayuda del Señor. Entonces dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ahí estamos, viste que a veces, voy a hablar en general, ¿no? Que a veces cuando, hay muchos chicos acá, pero a veces uno ha estado de novio o algo, alguna novia y piden pruebas de amor. Y acá dice la palabra que no hace nada indebido. O, vamos, no importa si tu papá o tu mamá no saben, vámonos, si no nos vio nadie, vámonos por acá. ¿Quién sabe? Falta un poquito, según la palabra del Señor, de amor entonces. Porque estamos haciendo algo indebido, algo que no está bien. ¿Por qué no hablar con mamá o papá y decirle qué me está pasando? Me estoy sintiendo así, hay un chico que se llama Nicolás, que me sigue, que me busca. Y él me dice, cuando no esté tu mamá, vamos a la plaza. Eso me parece que Nicolás le está errando en el amor. Digo Nicolás, estoy dando ejemplo, pero se va entendiendo. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, acá el Señor me ministró mucho, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando estuviste enamorado, te la aguantaste toda a veces. A veces hasta el desplante, el peor de todo, que tu amigo te miraba y te decía, ¿qué hace? Te está matando. Y vos, la quiero. Pero el que ama de verdad entiende lo que estaba diciendo la palabra del Señor. Pero el que no ha amado, buscate otra, si mirá la lista de contactos que tenés ahí. Igual que el amor de una madre, a mí por mi trabajo me toca ir a la comisaría, paso por la cárcel de Piñeiro, está bien que diga Piñeiro, la cárcel de Piñeiro, y uno ve en la ruta, con mucho calor, mamás con los bolsos, que van caminando a la visita, ¿no? A la visita a los presos, o las esposas, van algunos con unos nenitos chiquititos, y para nosotros la sociedad muchas veces condenamos, y decimos que ese preso que está ahí no merece el perdón de nadie, no merece perdón, no merece que nadie lo visite y si la hizo que la pague, ¿no? ¿Viste que a veces se nos sale esa cosa adentro? Que la hizo que la pague y uno ve el amor de una madre que si vos le preguntás ¿por qué vas a visitarlo? Es mi hijo, lo amo y todo lo sufre por ella porque a veces vos la ves caminando ahí al lado pasan los camiones, pero esa mujer va porque ama a su hijo, porque todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque vos le preguntás, ¿y qué estás esperando a tu hijo? Que cambie, que cambie, que cambie. Y de ese amor habla el Señor, y de ese amor el que Dios quiere que nosotros hoy nos llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente, un amor, o sea que desde mañana, yo no digo que estemos ahí con el versículo al pie del cañón, pero el Espíritu Santo nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo cómo debemos manejarnos con nuestro prójimo en nuestra vida diaria y para con el Señor. Si verdaderamente yo amo a Dios o hago lo que hago para que me den un micrófono, ahí ya mezclo todo, ¿no? Pero ¿por qué hago lo que hago para el Señor? ¿O por qué vengo a la casa del Señor? Porque Él me amó primero, porque Él dio su vida por mí en la cruz. Porque el amor de Dios es este amor, que lo dio todo cuando nosotros
le estábamos dando la espalda al Señor, cuando vivíamos en nuestros pecados, cuando vivíamos ignorando la vida de Dios. Porque si nos tocaba partir, y este mensaje, ahí empieza a tomar rumbo el mensaje, este mensaje es un mensaje, yo le dije al Señor, ¿qué nos querés hablar? Y Él me dijo, la base, ponela en el amor, porque yo los amo, y si una madre puede ir a visitar a alguien que la sociedad y el mundo dice que no va a cambiar más, ¿cuánto más Dios? ¿Que quién de nosotros daría a su hijo para la salvación de alguno de ustedes? Por más bueno que sea, ¿quién le daría su único hijo a alguien para que los demás sean salvos? Un incomprensible amor. Amén. Y todo este amor se aplica en Jesucristo. Y ahora vamos a ir, y voy a contar la historia, porque a mí me gusta esta historia, me apasiona, la historia de Dios y lo que Dios tenía en su corazón, que fue, nosotros estábamos en el corazón de Dios. Amén. Entonces, este mensaje es un mensaje que el Señor nos habla de arrepentimiento, nos habla de aquel que se quiera reconciliar con Él, y es una guía basada en el amor. Amén. Y vos, si estás escuchando y reconociendo que alguien te ama, tenés que pensar que ¿qué estás haciendo vos? Si tu esposa te espera que cambies, si tu hijo te espera que cambies, si tu madre te visita y espera que cambies, yo creo que es el momento de retribuir con amor. Es el momento que Dios te está hablando y te está diciendo, ¿por qué vivís tu vida así, no? Nada que ver con el amor, buscando lo tuyo, envaneciéndote en los placeres de la vida, haciendo todo lo indebido, buscando lo que es solamente para vos, guardando rencor, no sufriendo, no esperando nada y no soportando nada muchas veces, teniendo nosotros un ejemplo en el Señor Jesucristo, ¿no? Y Él es, dice la palabra del Señor, nuestro camino. Él dice, Jesús dice, si vos estás perdido, si yo estoy perdido, si hoy vos decís, estoy confundido, no me siento amado, no me siento querido, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el camino al Padre, el único camino a Dios. Porque en definitiva, mi querido, mi querida, todos algún día nos vamos a ir de esta tierra, pero vamos a volver a Él. A Él. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no creamos. Porque hay mucha gente que, ahora vamos a hablar de esa historia, ¿no? De la historia que le quiero contar, pero mucha gente niega la existencia de Dios, no lo quiere a Dios, pero nosotros sí lo queremos y sí lo amamos. Y un día vamos a comparecer delante de Él y Él te va a decir a vos lo mismo que le dijo a Él. Te di una oportunidad, pero yo estaba perdido, pero nadie me dijo nada, pero Jesús es el camino. Mi hijo, lo di hace 2000 años. ¿Alguien te habló alguna vez? ¿Alguien te dijo? Jesús vive, Dios es real. Entonces, hoy se pone lindo el tema porque Dios quiere que te vuelvas a Él, que camines en amor. No es una palabra de condenación, porque la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Pero la palabra de Dios, y esto lo dijo un predicador que me gusta mucho como predica, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó antes de dar al Hijo, te amó antes, te amó con tus pecados, con tus errores, con tu locura, con tu alegría, con tu tristeza o con lo que sea. Dios te amó antes, y de antes dijo, yo voy a enviar a mi Hijo a la cruz para que cuando te toque irte o venga en mi gloria, estemos juntos para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces leímos lo que era el amor según la palabra del Señor. Anóteselo, grábeselo en su Biblia o en un anotador, porque está bueno. 1 Corintios 13, del capítulo 4 al 18.
Cuando a veces a mí me preguntan en una relación, me han preguntado muchas veces, ¿cómo haces para sostener tu matrimonio y la relación con tu esposa? Verdaderamente yo le digo que es la base, tiene que ser Dios, porque dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano trabajan. Si Dios está en la ecuación, la base es sólida. Si permitimos que entre Dios a mi casa, a mi hogar, a mi relación con mi familia, las cosas van a cambiar, porque no es en vano, porque está Dios. Cuando salen las cosas por nuestra fuerza o empezamos a tratar de salvar relaciones o la salud, no sé, por nuestras propias fuerzas, tal vez no lo logremos, porque se envanece, porque no hay un fundamento. Pero si el Señor está ahí, te aseguro que tu familia va a andar. Crisis vamos a tener, luchas, peleas, va a haber, pero siempre, si tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo está cimentado en Dios, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser totalmente diferentes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y me mandaron un mensaje, ahí empieza la historia, y es la historia de amor más hermosa del mundo, porque yo me hacía preguntas y el Señor me las respondía, y creo yo que Él lo va a seguir haciendo, pero yo quiero contarles esta historia que muchos ya saben, pero que Dios puso en mi corazón que la vuelva a contar, para que se afiance en tu corazón, para que vos sepas que no es en vano que vos estés siguiendo al Señor y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para vos. Amén. Y me mandan un mensaje en la semana con un tema musical, un video musical de Marcos Brunet, a aquellos que lo conocen. Les recomiendo, el tema se llama Origen y Destino. Muy lindo el tema que Dios ministró mucho en mi corazón, porque verdaderamente nuestro origen está en Dios. Y aquellos que acepten a Jesús como el único Señor y Salvador, su destino va a ser Dios. Amén. Entonces yo escuchaba esa canción y Dios me ministraba y verdaderamente, iglesia, amigo, hermano, nuestro origen está en el Señor, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por Dios, para Él y por Él. Las cosas que no vemos y las cosas que vemos fueron hechas por Dios. El origen, Dios pensó en su corazón, pensó en vos, pensó en mí. Esta realidad que hoy estamos viviendo estaba en el corazón de Dios, que viniéramos a la tierra. Amén. Entonces somos un pensamiento de Dios. Estábamos en los planes del Señor. Amén. Entonces la historia es la siguiente. Dios hace la tierra en Génesis capítulo 1. Atento, porque cuando se habla de salvación, el enemigo te va a querer distraer, te va a querer sacar de foco. Cuando Dios hace la tierra, Génesis capítulo 1, en el 6º día hace al hombre. En el capítulo 2 lo ponen en el huerto de Edén. Y ahí aparece Eva. Esto está en la palabra del Señor. Búsquelo, Génesis capítulo 1, 2, 3. En el capítulo número 3 aparece la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. El diablo aparece y convence al hombre, a la mujer, al hombre, de rebelarse contra Dios y algo que él había dicho que no podíamos hacer. Todos conocen la historia. Toma la mujer la fruta, le da al hombre, y ahí es donde empieza el asunto que hoy vivimos como humanos. Comienza ahí nuestra decisión de seguir a Dios o de no seguirlo a Dios. Nosotros, desde ese mismísimo momento, lo hemos visto en los discipulados también, nuestra naturaleza se convierte en una naturaleza de pecado, pecaminosa. Desde ese momento que el hombre se rebela contra Dios, porque Dios le dice, yo te pongo en un huerto y de todos estos árboles que están acá, vos labrá la tierra, viví,
pero ese que está ahí no. Muchas personas me han dicho, y eso es una mentira, Dios no te hizo como un robot. A mí no me hizo como un robot, ni en el principio nos hizo como un robot para que nosotros vivamos digitalizados o programados para vivir. Simplemente te dijo el Señor, me dijo a mí allá, al principio de todo, no toques esto. Esto es mío, yo me lo reservo para mí. Y vino el enemigo, ese que ya está condenado, y nos engañó y nosotros tomamos lo que Dios dijo que no tomáramos. Y desde ese momento, atento porque esto, Dios después un día en el cielo va a decir, mirá que un día un flaco allá en Galilea te lo dijo, amén. Tomamos eso, nuestra humanidad se convirtió pecaminosa, entró la muerte, entró el pecado y entró lo peor que le podía haber entrado al hombre en ese momento. Fuimos separados de Dios, fuimos destituidos, me salió la palabra, de la gloria de Dios. Dios dijo, no, hay algo que se rompió. El enemigo, ¿qué hizo? Nos mintió, como hoy siempre nos quiere mentir. Porque él dijo, a la mujer le dijo, si vos comés ese fruto, sabe Dios que no vas a morir. Mentira, porque con el pecado entró la muerte. No murió ahí Adán, no murió Eva ahí. ¿Recuerdan en los discipulados cuando una persona puede morir de cuerpo, pero muerto en el espíritu, separado de Dios? Y eso es lo que hoy Dios quiere hablarte a vos y a mí. Que Él lo dio todo por amor, para reconciliarlos con Él, para que volvamos en algún momento de nuestra vida, tal vez en la eterna, a su gloria, volvemos a nuestro origen, volvemos a quien pensó esto que vivimos hoy y que lo vino a rescatar. Muchas veces cantamos que Él nos vino a rescatar, y es verdad, Él nos vino a rescatar de lo que hizo esa serpiente antigua que está vencida, que está condenada. ¿Por qué me atrevo a decir esto como lo digo? Y lo digo con pasión y me encanta cuando hablo de esto, porque la palabra de Dios está viva. Está viva, porque el enemigo ahora se está mordiendo los codos, se está mordiendo todo, porque vos te estás escuchando una verdad, no una verdad que yo invento, sino una verdad que está en la palabra de Dios, sino una verdad que te puede hacer salvo, libre, a vos y a toda tu familia. Es algo que el diablo nunca quiere que la gente escuche. El diablo siempre está hablándonos por la televisión, por la educación, por todos los medios posibles, porque Él usa todos los medios posibles para que vos y yo nos separemos de Dios como en el principio, para que cuando nos encuentre la muerte no podamos estar más cerca de aquel que fue nuestro origen, de aquel que pensó en nosotros, de aquel que dijo, quiero que vengas a la vida, para que la domines, para que seas un rey y un sacerdote para Él. Pero el enemigo hizo lo que hizo. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3, Dios lo saca al hombre por nuestra culpa, porque bueno, fuimos culpables. Dios maldice la tierra, y las mujeres tienen esos dolores de parto que tienen, lo dice Génesis capítulo 3, porque nosotros tomamos una mala decisión. Hoy podés tomar la mejor decisión del mundo. Seguís en tus caminos alejado de Dios, o te acercás al que vamos a volver. Ese es el tema. Muchos de nosotros nos engañamos pensando que vamos a volver a Dios en 20 años, en 4 años, en 5 años. No sabemos cuándo el Señor nos llama a su presencia. Y un día Él nos va a decir ahí, pero este no es un mensaje para tener miedo, es la verdad. Porque el diablo te miente, pero Dios no quiere mentir. Él quiere ser directo con nosotros. Él nos quiere decir, no me cambies por la televisión, no me cambies por la música, no me cambies por la droga, no me cambies por eso que te va a dar placer hoy, pero te lleva a morir eternamente. Palabra de Dios que es para mí también. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice algo al diablo y ahí lo condena porque le dice,
Vos, se lo digo en Dios, Hernán ha hablado y la Biblia Hernán ha hablado. Vos vas a tener problemas con la simiente de la mujer. Ella, Jesús, está hablando de Jesús, te va a pisar la cabeza. Pero vos, diablo, le vas a morder el talón. ¿Pero por qué dice que le va a morder el talón? Porque es lo que nosotros naturalmente estamos viviendo como seres humanos. Esa serpiente que va a morder el talón es la muerte. Pero como Jesús murió y resucitó, Jesús le pisó la cabeza al diablo. Y nos ha dado la misma autoridad por medio de la fe para poderle pisar la cabeza al enemigo. Para poderlo hacer teniendo la fe puesta en Él. Entonces, en ese capítulo 3, Él nos da la promesa de salvación. Dijo, bueno, se cometió este error, pecaron, han sido destituidos de la gloria mía, pero yo tengo preparado a alguien que va a unir ese nexo, nos va a unir nuevamente, vas a estar en mi gloria nuevamente. Y Dios pensó en eso y dijo, a ver, ¿qué hombre nacido de Adán puede dar su vida y antes de llegar a morir no se halle pecado en él? No había. Entonces, muchos de nosotros conocemos las historias del tiempo antiguo, donde se sacrificaban animales al pueblo de Israel, y eso tipificaba lo que Jesucristo hizo, que hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo, lo vemos con claridad y lo abrazamos y lo amamos y lo servimos. Amén. Entonces, fuimos destituidos de la gloria de Dios, se abre una brecha en medio nuestro, y acá es donde la cosa se pone buena y donde nosotros podemos entender por qué acá no hay santos o por qué en esta iglesia, como en muchas iglesias cristianas, no hay un gaucho o no hay una estampa. ¿Por qué? Porque cuando entró la muerte por medio del pecado, la paga del pecado es la muerte. Lo hemos visto en discipulados, no sé si te acordás, Ale. Pero cuando Jesús nace de una mujer. La simiente de Jesús está en Dios. Jesús nace, es hijo de Dios, un hombre sin pecado, que podía dar su vida en rescate por todos, por muchos, como lo hizo. Su sacrificio iba a ser suficiente. ¿Se acuerdan? Adán y todos los descendientes de Adán, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo una mujer, María, que dio a luz un niño. Su nombre era Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. En él no había pecado, en él no hubo pecado. Entonces cuando lo enjuiciaron y lo crucificaron injustamente, y ahí se pone, es la historia de amor más grande del mundo, porque te hace salvo y te hace libre y te da vida eterna. Porque te da una esperanza viva de encontrarte más adelante con tus seres queridos o con aquellos que ya están en la presencia y en la gloria del Señor. Y atento a lo que te voy a decir, porque muchos ya nos están esperando. Jesús dijo que Él iba a ir a preparar morada para nosotros en el cielo. Y ellos ya se adelantaron y están en la presencia de Dios, ya están viviendo o van a vivir la gloria de Dios. Pero nosotros que estamos en esta tierra, ellos ya nos están esperando. Si tus caminos no están en Jesús, no lo vamos a encontrar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y quiero adelantarme para poder ministrar lo que Dios quería que ministre, ¿no? Cuando Jesús es crucificado y puesto en alto, en esa cruz del Calvario, pasó algo maravilloso y glorioso que nos convoca a todos en este lugar. Es Jesús. Cuando Jesús muere, se presenta la muerte como para cualquier ser humano. Y lo quiso llevar, porque dijo, está clavado ahí, maldito el que está clavado ahí, este tiene que ser un pecador
como cualquiera, el resto de lo que ha sido crucificado. ¿Podés pararte acá, Nico? Vení. Es Jesús. Vamos a poner que es Jesús. Está crucificado porque está con la pierna renga, así que lo han castigado. Él es Jesús. Él ha sido crucificado y yo soy la muerte, represento la muerte, yo vengo a ser la muerte. Y desde tiempo antiguo vengo a buscarme a todos los que murieron con pecado. Pero cuando yo le digo a Jesús, vamos, Él me dice a mí que no, porque en Él no se ha hallado pecado. En Él no hay pecado. Jesús al tercer día resucitó. Esa es la que el diablo tiene acá. Y él sabe que está derrotado. Jesús, Él nos da vida eterna. Por eso la respuesta, ¿por qué no hay santos acá? ¿Por qué no hay estatuas en esta iglesia? No hay estampas. ¿Por qué no hay un gaucho? ¿Por qué no hay un rito de una paloma? Si Él es el rito, Jesús fue el sacrificio perfecto. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando en el corazón. Él lo pagó todo. Él lo hizo. Si la muerte no pudo detenerlo a Él, no te va a detener a vos y no me va a detener a mí cuando me toque partir para la gloria del Señor. ¿No es tremenda esta historia? ¿No está pasando algo en tu espíritu? Ese es tu espíritu que se conecta con la verdad. ¿Me podés resistir a mí? Está bien, resistime. Porque ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis de algunos que dicen que son de Dios, pero no lo son. Pero la palabra no. El mensaje del Señor no. ¿Saben por qué? Porque yo lo dije antes, pero lo voy a decir de nuevo. Un día nos vamos a encontrar todos delante de la presencia del Señor con nuestro librito. Y el mío, el tuyo, va a decir Jesús de Nazaret. Él pagó la fianza, Él pagó mi libertad, Él me dio vida eterna. Y va a haber muchos que van a decir, ay, yo creí en tal cosa y yo pensaba otra cosa, pero hice cosas buenas, yo me comporté bien en la vida, yo no le hice el mal a nadie. Pero la salvación no se trata de obras, lo dice la palabra, no lo digo yo. Se trata de poner nuestra fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Si nosotros no ponemos nuestra fe en el sacrificio del Hijo de Dios, no hay obra. ¿Qué obra mayor puede haber que la que hizo el Señor? Que la que hizo Él, que le propinó la derrota más tremenda a esa serpiente antigua que se reveló en el cielo. ¿Y saben por qué el diablo la tiene con nosotros? ¿Saben por qué el diablo te busca y me busca a mí? Para habernos destruido. Porque para Dios valemos todo, porque dio a su Hijo en la cruz, porque se entregó Él mismo, Él pagó con su propia vida para que vos y yo tengamos vida eterna. Por eso el enemigo te busca, por eso el enemigo me busca, por eso quiere ver tu familia destruida, por eso te quiere ver siempre alejado de Dios, preso, muerto, como sea, hasta aún en la riqueza absoluta, apartado de Dios. Pero recordemos esto. Jesús pagó el precio. Y si hay personas que no creen y no confían y no tienen esperanza en vos, Dios sí, se la jugó hace 2018 años atrás. Dio su vida por ese alcohólico, drogado, por ese, no sé, ladrón o esa persona que ignoraba a Dios. Porque a veces la gente no hace nada malo, pero ignora a Dios. Porque ponemos nuestra vida antes que la de Él. Entonces Dios me hablaba esta palabra y me decía a mí que la base tiene que ser como la de Él. ¿Qué les parece? 1 Corintios 13, versículo 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor. No se cumple en Jesús. No se cumple en Jesús, que todo lo sufrió, que todo lo creyó, que todo lo esperó y que todo lo soportó y aún lo sigue haciendo. Y sigue siendo un amor perfecto, superador al que puede tener una esposa, una madre o un hijo.
es nuestro propio creador, que salimos de Él y que algún día vamos a volver a Él. Yo quiero volver a Él. Él es mi origen y Él es mi destino. Si mañana mi esposa, Dios no quiera, la amo, decide tomar otros caminos, ella no me lleva a la vida, ella no hizo lo que hizo mi Dios por mí. Si te toca la enfermedad, hay una cura, es Jesús. Y si te toca en el peor de los casos partir, estás en la gloria, estás en la presencia del Señor. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos, nuestras perspectivas cambian. Podemos estar hoy tal vez sufriendo en pobreza o en enfermedad. Dios no quiere eso, pero si te toca pasar por eso, tenés que saber que nuestras tribulaciones son pasajeras, porque nosotros fuimos diseñados para ser eternos. Pero en esa vez que fuimos rebeldes para con Él, se terminó esa vida eterna que teníamos, pero la volvemos a recuperar por medio de Jesús. Amén. Es clara la palabra del Señor hoy. Él quiere que volvamos al arrepentimiento, que nos volvamos a Él en esta noche, que podamos cimentar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos en el amor, el servicio al Señor en el amor. Amén. Y quiero terminar esta palabra del Señor con Apocalipsis. Apocalipsis, wow. No es brava la palabra, sino que es de amor la palabra. Él quiere que estemos cerca, que no se pierda ninguno, que nosotros estemos cerca de Él. Y fíjense, esto no lo quiero terminar de mencionar, porque esta palabra va para aquellos que estamos en el servicio o que queremos servir al Señor. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 2. Dice: yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles, pastores, póngale pastor, líder. A veces nos ponemos mi líder, mi pastor, y vos y yo lo hemos hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y miren lo que nos dice el Señor a todos, ¿no? Pero tengo contra vos, Hernán, que has dejado tu primer amor. Mi primer amor en el Señor. Hasta ahí era la palabra, ¿no? Apocalipsis 2, del 2 al 5. Muchos de los que estamos en este lugar hemos trabajado y luchado en el Señor. Seguimos trabajando y luchando. Vamos a las casas de paz, vamos a tabernáculo. Y a veces hemos encontrado en nuestro pastor o en nuestro líder que han fallado o que estaban mal, y vos no, y no desmayaste y seguiste adelante. Pero el Señor te dice: pero tengo una sola cosa contra vos, que volvé al primer amor, volvé a hacer las cosas que hacías por amor a mi nombre, por mí. Serví, venía a la iglesia. ¿Qué hacías cuando el Señor llegó a tu vida? Ahí, recordá qué hacías cuando Jesús te dijo: yo di mi vida por vos, cree en mí, porque aunque tengas salud y Dios te dé la salud, si tu alma se pierde, ¿de qué valió? O si estás en pobreza y pasás a riqueza por la bendición de Dios, pero no te encontrás en la gloria con el Señor, ¿de qué sirvió? Entonces hoy el Señor nos dice que nos volvamos a Él. Amén. Que nos volvamos a Él, que cimentemos nuestra vida en el amor y que Él nos está esperando. Él nos espera. ¿Cuántas veces nosotros hemos esperado o hemos visto a una esposa o una madre esperar el regreso de su hijo a cualquier hora de la noche porque estaba esperando con amor que no se haya perdido? Lo mismo está Dios con su corazón, porque a veces nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro padre
ya hizo su parte. Tal vez como le enseñaron, tal vez no pudieron darnos más. Pero tenemos el ejemplo en Jesús. Jesús hizo su parte y Él no obliga a nadie, como decía Ruth. Dios no te está empujando, vení para mí, vení hacia mí, vení hacia mí. No te está empujando el Señor. No te está, tu mamá, tu papá no te está diciendo, o tu esposa, doy ese ejemplo porque me llevan al amor. No te dicen, venite acá. Están esperando que vuelvas a casa. Están esperando que vuelvas. Está esperando el Señor. Te dice el Señor, ¿querés una prueba? ¿Querés una prueba? ¿Querés una señal? Porque la gente del mundo hace eso. Quiere una señal, quiere una prueba de sanación, quiere una prueba económica. Y el Señor Dios te dice, la prueba está ahí, en la cruz del Calvario. Eso nos tiene que bastar. Esa tiene que ser nuestra base para toda la vida. Después la vida puede ser próspera, difícil, o hay que lucharla en la fe, pero nuestra vida tiene que estar puesta nuestra mirada en Jesús. Si hoy te sentís perdido, si hoy te sentís angustiado, te sentís enfermo o te sentís sin esperanza, mira la cruz. Él ya pagó por tu felicidad, Él pagó por la vida eterna, Él pagó para que te reencuentres con tu ser querido, Él ya pagó y nos está esperando. El Señor dice, volvé a mi casa, volvé a mí. Amén. Así que esa ha sido la palabra del Señor para todos nosotros. Le pido, iglesia, que se ponga de pie.